Estaba yo recordándome de una cosa ahora, en estas introducciones raras que hago. Pero el otro día vi una entrevista maravillosa con alguien que vamos a mencionar después, Annalena Baerbock, sí, Baerbock, que es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha sido ministra en el gobierno alemán por parte de los Verdes, es una mujer de izquierda. Y yo la oía y estaba ella explicando la ONU de una manera que la mayoría de la gente no asume. Entonces dice, si desapareciera la ONU, bueno, pues si desapareciera la ONU, muchísimos niños se morirían de hambre. Porque tú que estás ahí sentado en tu casa no tienes idea de cuántos alimentos distribuyen los programas de alimentación de las Naciones Unidas en países donde no hay suficientes alimentos. Nos quejamos del hambre y nos quejamos de la ONU sin darnos cuenta de que la situación del hambre sería peor sin la ONU. Lo mismo con respecto a la salud, lo mismo con respecto a un montón de cosas. Entonces, la posición de ella, que es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante este año, durante esta asamblea, este periodo de sesiones, porque solo es un año la presidencia, decía ella es que en todos los sentidos el mundo estaría peor si no existiera la ONU. Dices tú, pues mira, sí, pero la mayoría de la gente no lo maneja, no lo dimensiona, tiene una visión de la ONU, así como la ONU debería evitar que haya guerras, y si hay guerras la ONU ha fracasado. Y dice, no, ni lo primero ni lo segundo. Y dijo una frase que a mí me pareció maravillosa. Las Naciones Unidas no se crearon para llevar a la humanidad al paraíso, se crearon para evitar que caiga al infierno. Y después del infierno de la Segunda Guerra Mundial, pues la labor la ha conseguido pues, con los errores que tiene toda organización humana. Entonces, a veces la gente piensa las cosas de una manera que es distinta o inadecuada o imprecisa o inexacta, y muchas veces por falta de información y muchas veces por falta de ganas de ir por donde está la información, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de eso tratamos de resolver aquí. Por cierto, la semana que entra, el miércoles, vamos a estar hablando de la ONU precisamente.